Sí, lo que parece que van a hacer es apelar al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia va a decir que, bueno, no hay una figura precisa en la Constitución venezolana sobre qué pasa cuando no hay lo que la misma Constitución llama una ausencia total, ¿no? Entonces, claro, sería una ausencia parcial. Claro, no se sabe en definida. Entonces parece que lo que va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia, ya uno de sus miembros, que es chavista, ya se sabe, ha adelantado opinión diciendo que, bueno, como esa figura no está prevista en la Constitución, y como hay que respetar la voluntad popular, entonces ha agilizado la idea de que, bueno, el señor sigue gobernando hasta que pueda juramentar, ¿no? No se sabe cuándo va a hacer eso, pero hay una cosa que es como curiosa, ¿no? Y es que han invitado a gente para el jueves, ¿no? Claro, algunos mandatarios, ¿no? Sí, va a haber una especie de meeting, de solidario en Miraflores, ¿no? Pero también va a haber, al parecer, actos convocados por la oposición. Y como yo decía en mi columna de hoy en La República, me preocupa ese clima, ¿no? Porque es el mismo clima que yo vi en abril del 2002 cuando intentaron derrocar a Chávez, y en ese momento, cada casi 20 minutos no salía alguien diciendo algo distinto. Ahora no es cada 20 minutos, sino cada tantas horas, pero hay como tres factores que se juntan, ¿no? Diferentes versiones, ¿no? Crispación en los dos grupos y la ausencia del presidente. Lo cual genera incertidumbre, ¿no? Justamente, por supuesto, y esos sentimientos que pueden volverse efervescentes y generar algún tipo de conflicto. Claro, y un factor que está siempre gravitando ahí, y que también estuvo en el 2002, es la presencia de los militares, ¿no? Así es. Los militares, no necesariamente porque vayan a dar un golpe, ¿eh? Pero los militares son gobernadores de estados, están en el aparato político y social del presidente. Hay 3 ministros que son militares. Entonces, todavía, como digo en la columna de La República, tienen un aura tutelar, ¿no? Se considera una fuerza tutelar. Eso acá todavía se dice en los desfiles, ¿no? Pero ya, digamos, políticamente está cuestionado que los militares sean una fuerza tutelar. Los militares tienen una labor profesional, pero no tutelan a nadie, ¿no? Es una fuerza disuasiva, digamos, ahí, claro, ¿no? De alguna manera. Pero en Venezuela, el mismo Chávez hace un militar, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, hace un militar. Entonces tienen una presencia muy fuerte que podría flotar, gravitar en una situación de inestabilidad política. ¿Hay una posibilidad que salga de la torta Hugo Chávez del jueves? Bueno, eso me lo preguntaron la vez pasada. Mira, es tan impredecible. Podría ser, ¿no? Digo, por lo que están. Lo he escuchado algunos analistas, sí, ¿no? Como claro. Yo una resurrección, totalmente. Algo mesiánico que viene, fíjate, tocado por Dios prácticamente. Fíjate que yo no lo descartaría totalmente, ¿eh? Chávez es el tipo de personajes que concentra en sí no solo mucho poder, sino misterio, ¿no? Lo impredecible, ¿no? Entonces podría ser una posibilidad que en este momento parece remota, de que de pronto se aparece el jueves en Caracas, ¿no? Y de pronto se aparece unas horas, juramenta y luego vuelve a La Habana, ¿no? O sea, todo eso es posible con personajes de este tipo, ¿no? Ese clima de expectación que hay, esa inestabilidad, de pronto pueden resolverla con una leve mejoría de él, lo hacen juramentar y luego vuelve a su estado crítico. En ese caso, quien se queda gobernando es Maduro, ¿no? ¿Y puede gobernar indefinidamente Maduro mientras Chávez esté vivo? Mira, la Constitución venezolana sostiene que mientras la ausencia total del presidente no se produzca, si la ausencia total del presidente se produce durante los 4 primeros años, el vicepresidente tiene que llamar a elecciones en un lapso de 30 días. El problema acá es que la gran incógnita es que, y el gran problema es que no haya una ausencia total. Entonces los chavistas se están aprendiendo eso para decir, no hay una ausencia total. Además ellos mismos definen qué es ausencia total, ¿no? Y además una manera, exactamente, interpretan la ley a su medida, ¿no? Una manera en que eso se podría definir es que el Tribunal Supremo de Justicia pida que se haga un reconocimiento médico del estado de salud del presidente. Bueno, eso lo tiene que pedir el Tribunal Supremo de Justicia, pero si el mismo miembro del tribunal está diciendo que hay que respetar la voluntad popular, puede decir no hacerlo, ¿no? Algo que no se ha hecho hasta ahora, ¿no? No se ha hecho, por supuesto. ¿No? Nadie sabe exactamente, creo que más sabe o más considera en la oposición en cuanto a la salud de Chávez que el propio oficialismo, ¿no? Y esto a raíz de, en fin, artículos de periodistas extranjeros.
Claro, gente cercana a la inteligencia estadounidense. Ni siquiera se sabe qué tipo de cáncer tiene. ¿No? Se presume, por lo que le ha dicho en el momento, que es un cáncer pélvico. A partir de ahí hay una serie de especulaciones, ¿no? Pero nuevamente ese halo misterio flota en torno al personaje. Y una cosa que es interesante, ¿no? Interesante y a la vez yo diría un poco penosa, ¿no? Y es que todo esto aumenta el aire mítico de Chávez, ¿no? Estaba viendo unos spots que están pasando constantemente ahora por las televisoras venezolanas, especialmente uno que se llama Yo Soy Chávez, ¿no? ¿Cómo es ese spot? Sugiero que lo vean los amigos oyentes ustedes mismos. Es un spot donde salen un montón de personas, niños incluso, ¿no? Jóvenes, personas mayores, ¿no? Diciendo yo soy Chávez, yo soy Chávez, yo soy Chávez. Es casi como el Espíritu Santo. Claro, y se escucha en el fondo la voz del porque Chávez ya no soy yo, Chávez es el pueblo. Entonces se pretende crear una fusión, digamos, entre el líder y la masa que tiende a la mitificación. No estamos en los niveles de Corea del Norte, ¿no? Pero estamos en niveles bastante agudos de mitificación de una figura mesiánica, ¿no? Y por eso es que también Maduro y Cabello juegan un poco a esto, diciendo que él puede venir, que siempre está con nosotros, que se está cuidando, que está luchando contra su vida. O sea, pareciera que no fuera algo sobrehumano, ¿no? Entonces eso aumenta esa sensación en la población, sobre todo en la que tiene una adhesión sentimental más que de política. Salvando la distancia, hace recordar mucho el caso de Cuba, ¿no? Ya una vez lo conversamos. En la primera fase, cuando Raúl Castro recién asume el poder, ¿no? Fidel Castro también desaparece, hoy en día escribe sus artículos. Para muchas personas, Fidel Castro ya no está entre nosotros, ¿no? Porque no aparece en videos, en fin, siempre juegan con ese misterio. Esporádicamente aparece, ¿no? Claro. Esporádicamente aparece, hay una foto de él, Cristina Fernández de pronto se tomó una foto con él, y así, ¿no? Claro. Pero y de ahí escribe las columnas, ¿no? Pero Chávez ha de alguna manera tratado de limitar este asunto y tratado de endosar, ¿no? ¿Por qué el caso de Maduro? ¿Es una cuestión protocolar nada más? No, yo creo que Maduro me parece que no siendo la estatura de Chávez guarda algunos rasgos que podrían ser que podrían seducir a una parte de la población. Por ejemplo, es de Extracción Popular, ¿no? Es un hombre que ha sido chofer de buses, ha sido sindicalista, ¿no? Y ser sindicalista, ojo, le da una cualidad que probablemente Chávez no tiene, y es la capacidad de negociar, ¿no? Los sindicalistas están acostumbrados a eso, ¿no? Pero es un hombre de extracción popular, y cuando Chávez lo presenta, incluso recuerda, ¿no? Este es el chofer de metro, de buses, que ha llegado a ser canciller, ¿no? Como que se burla de eso, ¿no? Frente a un Elías Jagua, que es un sociólogo reputado, digamos, o a un Diosdado Cabello, que es ex militar. Entonces creo que el hecho de que él sea el elegido responde en parte de eso, y creo yo también responde a la gran lealtad que él ha mostrado. Una lealtad que creo que Diosdado Cabello no necesariamente le va a tener, ¿no? Por una razón, porque los dos son militares. Y entre los militares siempre hay rencillas, hay espíritus de cuerpo, hay viejas deudas, ¿no? Entonces no ocurre así con Maduro, que es un sindicalista que le tiene una gran lealtad a Chávez, probada ya en distintos momentos escenarios, ¿no? Bueno, ¿y qué puede pasar, ya para ir finalizando, Ramiro, con una eventual Venezuela sin Chávez, ¿no? Hablamos de ese caudillismo, no hay una figura muy representativa de continuidad. Las Fuerzas Armadas tienen un poder, ¿no? Es expectante, pero a la vez puede resultar irresponsable, ¿no? ¿Qué puede pasar en Venezuela? Fíjate, yo creo que se abre una caja de Pandora complicada, ¿no? Porque, por un lado, el chavismo, a pesar de que en este momento se muestre como monolítico, ¿no? De todas maneras va a sufrir el golpe de la ausencia del líder, ¿no? Y por más de que Maduro sea el heredero, nombrado oficialmente y locuazmente por Chávez, no descarto yo que Cabello quiera empezar a terciar, ¿no? Y de pronto aparece incluso otro, porque ante la ausencia de una figura segunda de suficiente fuerza, es muy probable que ninguno tenga digamos, el empuje necesario para imponerse sobre los otros. Además porque, perdón, los chavistas necesitan de esa oratoria, ¿no? De ese verso, de ese empuje que tiene Chávez en cada uno de sus discursos, que ¿no? ninguno es como un combustible, ¿no? Exactamente. Para que continúe arriba. Eso es lo que provoca esta decisión sentimental, casi ciega por Chávez.
Y esa cualidad no la tienen ni Maduro ni Cabello, la tienen en todo caso con menor intensidad, ¿no? Y parece que en la región van a dejar que las cosas pasen en Venezuela, ¿no? Ya Brasil dijo que había que esperar, que había que dar esa licencia que se estaba pidiendo. Bueno, Dilma Rousseff en algún momento insinuó que podía entrar a mediar. Se sabe, incluso por aceptación o digamos, fue confirmado por el mismo Maduro que Estados Unidos mismo ya ha establecido algunos contactos con Venezuela. O sea, no hay puntada sin hilo acá, ¿no? Y del lado de la oposición yo creo que cometerían un error si es que empiezan a pelear entre ellos también, cosas que creo que ya se está perfilando. Ha aparecido un tal Julio Borges, un diputado, a hablar fuertemente, casi a posicionarse como el líder de la oposición. Capriles más bien está tranquilo. Yo juzgo, si yo fuera un miembro de la oposición venezolana, que debería dejar a Capriles, pero ante la sensación de que no van a tener al frente a un gran león, cualquiera de ellos puede decir, yo también, yo puedo ser, yo puedo contra ese tigrillo, ¿no? Y antes no era así, se tenía previsto que era Capriles el que tenía que enfrentarse con el gran líder que era Chávez. Gracias, Ramiro, nos ha ganado el tiempo, estaremos atentos y siempre se agradece tu presencia aquí. Muchas gracias. Ramiro Escobar, columnista del Diario de la República, analista internacional. Pausa, regresamos con más aquí en Opinión. Nos ha visitado el doctor Charapaqui, volvemos con él.